del aprendizaje y es necesario entrar en clase virtual, ¿sí? Entonces, por favor, les hago esa observación porque es que ya estamos terminando, nos faltan prácticamente 3 temas y acabamos el semestre. Entonces, ojo con eso. Nosotros habíamos iniciado em, recuerde que pues el viernes quiz, ¿no? Sobre la diarrea. Habíamos iniciado pues diarrea, la forma como se establece la diarrea y habíamos hablado de la mala absorción, el aumento de la permeabilidad, el sangrado, la hipermotilidad y la hipersecreción. Recordemos que la mala absorción se da porque las sales em, salen primero que todo y segundo, la arquitectura del tejido se perdió. Aumenta la permeabilidad porque se alargan las vellosidades. Sangra porque la vellosidad pues tiene vasos sanguíneos. Hipermótil porque la inflamación toca los nervios entéricos y la hipersecreción debido a el aumento de electrolitos en la luz del intestino. ¿Ok? Aumento de electrolitos en la luz del intestino. Entonces, para que tengamos en cuenta que les voy a preguntar eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces es necesario que por favor tengamos en cuenta ese por qué. Aquí vemos que las uniones se rompen y es porque las bacterias entran a través de las uniones. Uniones que pueden ser complejos de caderinas, claudinas, conexinas, los desmosomas, los semidesmosomas, que los semidesmosomas pegan la célula a la matriz extracelular. ¿Sí? Entonces, muy importante tener en cuenta que ahí se pegan a la matriz extracelular las bacterias, lo que separaría la vellosidad. Esta es la vellosidad es irrigada, si la bacteria llega acá, inflama, todos sabemos, sabemos pasar al torrente sanguíneo y sabemos la concomitancia que tienen con, em, ¿con qué? Con virus y parásitos. Otra cosa es que está el vaso linfático, ¿no? Ahí lo vemos pintado de verde y vemos de amarillo por ahí los nervios, ¿sí? Entonces, ojo, acá vemos la vellosidad, la placa de Peyer, el nódulo linfático, la placa de Peyer, la célula M, donde la inmunoglobulina toma los antígenos y los lleva hasta la placa de Peyer, ¿sí? Entonces, muy importante para ser destruidos por los macrófagos. Los macrófagos serían prácticamente el enemigo, la célula enemiga de todos los antígenos y por eso pasan las enteroinvasivas, ¿sí? Entonces aquí vemos las células dendríticas estirando los deditos para lograr llegar hacia el macrófago. Cualquier célula que atrape el macrófago, pues célula bacteriana, va a evitar que el lisosoma se una al fagosoma, va a evitar el estallido respiratorio, va a matar el macrófago. Sabemos la fagocitosis, ¿no?
quimiotaxis, adherencia, ingestión, digestión, excreción. Y arriba les coloqué unas células, las cuales son macrófagos, ¿no? Los promonocitos de la médula ósea, los monocitos de la sangre, las células de Kupffer del hígado, las células mesangiales del glomérulo renal, el macrófago alveolar, los histocitos en tejido, las células de microglía, los macrófagos esplénicos y los macrófagos tisulares o histocitos y los macrófagos asociados a tejido, ¿sí? O tejido linfoide asociado a mucosas. Vemos que los factores de virulencia hacen que pues, el lisosoma no sea un fagosoma. Lo impide. Acá vemos ese factor de virulencia que bloquea la unión fagosoma-lisosoma que hemos nombrado pues todo el semestre, todas las, todas las clases. Vemos los sideróforos, vemos las endotoxinas, las fimbrias, los flagelos, todos los factores de virulencia, ¿sí? Entonces, muy importante, sí, muy importante que tengamos en cuenta los factores de virulencia, ¿sí? El antígeno capsular, el antígeno O, y aquí les coloqué algunos ejemplos, porque pues ya vamos a acabar el semestre, de algunos factores de virulencia, decinas, invasinas, exotoxinas, endotoxinas, lipopolisacárido, hemolicinas, proteasas para las inmunoglobulinas, lipasas y aluroneasas, colagenasas, quinasas, que las habíamos hablado, neuraminidasas, fosfolipasas. Estos factores de virulencia ya se los deberían saber. La fimbria que tiene una decina, una intimina en la punta, y logra establecer una relación con las proteínas de la superficie de la membrana celular del huésped. Hay una vecina que no es fimbrial, no es característica fimbrial. Entonces, téngalo en cuenta. Las maneras como ellas atraviesan o entran a través de, digamos, pinocitosis o de poros también. Se aprovechan de las bombas sodios-potasio, mire acá. También la disfunción electrolítica. Y pues forman poros, inhiben la síntesis de proteínas. En este caso, en el caso de la diarrea, pues tenemos una toxina que se llama chiga, que evita la síntesis de proteínas. Entonces, muy importante eso. Mm, digamos que la inactivación de neurotransmisores, también hemos visto algunas toxinas, que es una gran positiva, que es una gran negativa, y se enviará una tarea con respecto a todas las bacterias. La resistencia a los antibióticos, que tampoco hemos hecho el quiz, entonces importante esa resistencia a los antibióticos. El hecho de que haya bombas de flujo, de que se cierren los poros, que se transforme el receptor y de que haya una manera enzimática de destruir o degradar el antibiótico. Muy importante. Entonces, tener en cuenta que no es tan fácil que vamos a colocar un antibiótico y que la bacteria ahí mismo va a sucumbir, ¿sí? Entonces, aquí vemos que también hay conjugación de resistencia, hay transformación, ¿sí? Estamos. Acá ponen la traducción. Yo les enseñé translocación. Entonces, hay muchos más mecanismos no estudiados. La colonización de la mucosa
y cómo la bacteria pues evade el moco con mucinasas. Entonces aquí vemos la luz del epitelio. Siempre he dicho que cuando hay vellosidad hay mucosa y submucosa, en donde sea. Entonces muy importante que ustedes tengan en cuenta mucosa y submucosa. Cada una tiene su muscular y por eso es la hipermotilidad. El hecho de que se pase a la serosa o adventicia también hace pensar que pues vamos a tener una peritonitis. El hecho de que haya placas de Peyer, no se les olvide, la reacción TH1, ¿m? Las células reguladoras de tolerancia, entonces ellas simplemente matan células que no sean, no cumplan con los requisitos, entonces la microbiota no la matan, ¿sí? Acá vemos el área de proliferación del centro germinal de una placa de Peyer. La célula M, vemos la inmunoglobulina A, todo lo que requiere y que se encuentra en varios sitios, ¿sí? En este caso, pues estamos hablando de mucosa gástrica. Entonces, importante, ahí les coloco, digamos, es un recorderis, un repasinguis de que pues existen todas estas mm, activaciones de ayudadores. Aquí vemos el TH17, que es el, digamos que el más importante, ¿sí? Aparte del TH1, ¿sí? La respuesta TH2 cuando son extracelulares. Y bueno, Teodoro Ehrlich fue quien descubrió la Escherichia coli. En honor a él se le puso su nombre. Nació en Baviera y murió en Austria, en Hungría. Ahí vemos que es arriba, o pues al ladito de Italia. Es famoso por descubrir la Escherichia coli. Y la Escherichia coli tiene una particularidad, su agregamiento en apilados como ladrillos y crece muy bonito en agar eosina azul de metileno. Da un color verde metálico, como el de los cucarrones. Y en agar McConkey, que es el agar que utilizamos para la orina, para hacer cultivos de orina, crece rosa salmonado. Aunque nosotros creemos que la Escherichia coli, por su nombre, que es coli, que va hacia el colon, ataca el colon también en equinos, podría atacar genitourinario y en perros, en algunas mascotas, el pulmón. Entonces se puede ir hacia otros sitios. Aquí vemos que la bacteria puede utilizar bacteriófagos para intercambiar genes. Aparte de eso, fermenta lactosa, entonces ternero que esté con diarrea, pues se infecta la glándula mamaria. Entonces, tengamos en cuenta eso, que porque la mastitis es porque el ternero pues está infectando glándula mamaria. Entonces, muy importante ahí que tengamos en cuenta, o ternero que tenga algo respiratorio, pues también infecta la glándula mamaria, ¿sí? Muy importante. Vemos el antígeno capsular, o sea, tiene buena cápsula, una buena cápsula, pues que evita pues el reconocimiento, ya lo conocemos, evita el reconocimiento y el hecho de que también tiene un antígeno somático O y flagelar H. El O pues hace parte del lipopolisacárido y un flagelo. Mm, generalmente la E. coli llega en momentos en los cuales em, se, no se logra
establecer un buen calostro, tenemos glándulas mamarias parasitadas o digamos mamás, madres parasitadas de baja nutrición, por ejemplo. El hacinamiento y la falta de higiene hace que se infecten con E. coli o neonatos muy inmaduros que no, o prematuros o cerdos postdestete. En el hecho de cuando hay destete, pues hay una baja de inmunidad debido a que no se está recibiendo lógicamente el calostro ya. Baja la temperatura, la volemia, porque si hay diarrea, pues baja la volemia. Y ya sabemos que el agua es quien mantiene la volemia y cómo mantenerla allí. La mezcla de animales de diferente origen y puede ser catalasa positivo y anaerobia facultativo. En las vacunas existe la K88 y la K99, especialmente en gallinas y en cerdos, donde hay la fimbria, ahí está mal escrito, dice fimbria, es fimbria, es parte de la vacuna. Hay otras fimbrias o pilis, el 987, la fimbria 18 y la 41, pero las más conocidas son la 88 y la 99. Ahí se ve una fotografía real de microscopio electrónico, el cual le pone colores al contenido para ver cómo se extiende una fimbria, ¿sí? La fimbria se pega al huésped por medio de una intimina el, eh, a el receptor. Hay diferencias entre fimbria y flagelo. La fimbria pues sirve para la adhesión, el flagelo pues sirve para la motilidad. Por supuesto el lipopolisacárido que tiene el antígeno O, el core y la endotoxina A que produce fiebre, ¿sí? El citoesqueleto es muy importante y ya habíamos hablado de que el citoesqueleto pues sostiene el armazón de la célula en su sitio cuando hay toxinas que remodelan el citoesqueleto, em, van a dañar la arquitectura del tejido y eso hace que lógicamente o de la célula y se dañe la absorción de nutrientes. Ahí se ven los microtúbulos que son sostenidos por la actina, citoesqueleto, digamos que da forma y también participa en esos movimientos celulares. Recordemos que las vellosidades se arrastran hacia el recto de la materia fecal, aparte de, o sea que se hace propulsión y mezcla, y en la mezcla se hace la absorción de nutrientes. Entonces, un sistema de secreción importante para el producir el más HH es el sistema de secreción tipo 3. El hecho de que se establece un TIR hacia afuera inhibe la absorción de nutrientes. Aquí vemos la célula M. La célula M, por la célula M se hace transitosis y se lesiona empezando a hacer el emborronamiento de tejido. Se puede atacar a través, la enteroinvasiva puede atacar a través de la célula M o también se puede lograr a través de el emborronamiento o los pedestales, ¿sí? Una célula que no habíamos nombrado es la célula de Panet. Entonces, la célula Panet bota defensinas, lisosimas, alarminas
fosfolipasas para dañar el péptido glicano. La célula caliciforme sí la habíamos nombrado y a la derecha vemos algunas bacterias rompiendo las uniones entre células. Los antígenos de tipo luminal van hacia las uniones entre células. Aquí vemos la E. coli uniéndose a un receptor tipo TOL y un receptor de manosa y a un CD. Entonces puedo utilizar cualquier proteína que necesite para lograr lograr su cometido, ¿no? Entonces, habíamos nombrado que también tienen sideróforos para captar el oxígeno y la chigatoxina y las verotoxinas, ¿sí? Las verotoxinas, digamos que lesionan los enterocitos, dañando el tejido, ya se nombra también el cerebro, ¿sí? Entonces hay un daño vascular y un factor necrotizante. Entonces, ¿cómo sería más o menos la fisiopatología? La adherencia al enterocito, se dañan las señales intercelulares, la adhesina, hay cambios en el potencial de membrana abriendo el poro, eh, cambios en ese potencial de membrana. Y enseguida de abrir poros y formar el pedestal, la bacteria logra dañar el citoesqueleto, uniendo a la tirosina y dañando las vellosidades, haciendo el pedestal. Puede polimerizar la actina y para ello hay 6 bacterias conocidas. 6 bacterias conocidas. Entre ellas está la E. coli enteropatógena. La enteropatógena tiene un factor de adherencia y uno ataque. Todas las 6 tienen factores de adherencia y de ataque. Esta clase es sacada de un artículo el cual las describe. En la parte de abajo siempre describirá el dibujo. Acá hay un factor de emborronamiento y autoagregación. Em, Ese hecho hace que se apile como ladrillos y que logre establecer acá el TIR, acá lo vemos, que les había nombrado en el tablero, el TIR, el hecho de que haga filopodios, ¿sí? Filopodios son como proyecciones para poderse anclar, ¿sí? Para poderse anclar y el sistema de secreción tipo 3. El flagelo
Acá la reorganización de actina y la formación de pedestales. Es una diarrea la cual aumenta la secreción de electrolitos hacia afuera porque hace pedestales, trasloca las señales, forma y cambia el potencial de membrana y otra cosa es que bloquea el RNA ribosomal, lo que hace que no se puedan producir proteínas propias de la célula. Se pierde la función absortiva, ¿sí? Ahí es la enteropatógena. La enteromorrágica tiene características de chigatoxina y verotoxina. Estas toxinas van a tener una parte A y una parte B. La parte A es enzimática sobre el ARN ribosomal y la parte B le sirve de anclaje. La E. coli enterohemorrágica presenta dolor y diarrea sanguinolenta con fiebre. Otra cosa que puede producir es el síndrome hemolítico urémico. El síndrome hemolítico urémico hace que, pues al haber, lógicamente, diarrea con sangre, se puedan producir trombos. Estos trombos llegan hacia la vasculitis, ¿sí? De el nefrón, lo que hace que no se pase la urea por el túbulo contorneado mm, proximal y se acumule el BUN entre ¿qué? Entre los vasos sanguíneos. Entonces, va a haber BUN aumentado y ese es el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Colitis hemorrágica, anemia, falla renal, inflamación. Tiene un factor de adherencia que sería, pues, la intimina de la fimbria, ¿sí? Y un factor mm, ataque, ¿no? El factor ataque es principalmente la chigatoxina, ¿no? Hay otros plásmidos o operones como el 157. Digamos que en resumen son genes de catalasa y oxidasa positivos, degradación de mucinas. Vemos, por ejemplo, en este caso, lechones sucios y el hecho de que haya transitosis o paso de un lado a otro. Acá vemos una enteromorrágica, como pasa aquí, hace los pedestales, atraviesa por la transitosis y empieza a dañar o fragmenta el vaso sanguíneo y empieza a dañar a los glóbulos rojos. La enterotoxigénica. En el caso de la enterotoxigénica, que tiene toxinas citolicinas que forman poros mmm, y hacen apoptosis de macrófagos, tiene un factor adherencia y un factor ataque. En el caso del factor adherencia, lo que hace es pegarse con estructuras fimbriales y no fimbriales a la matriz extracelular. Entonces, esta E. coli enterotoxigénica se pega aquí a la matriz extracelular y tiene otra cosa, y es que al formar poros y dirigirse al retículo endoplasmático, mmm, daña también la formación de proteínas y alarga las vellosidades, haciendo que se salga el cloro y por tanto el agua. Es una diarrea eh, con cefalea y vómito y estrés por transporte generalmente. Es una diarrea hipersecretora. Hipersecretora porque pues alarga las vellosidades. ¿Ok? Genera AMP cíclico, lo que también el AMP cíclico es el que comanda los poros de canales de sodio y cloro
Y acá vemos que pues se sale el cloro, ¿no? E. coli enterotoxigénica. Se une a unas proteínas, acá las vemos, proteínas A, para pegarse aquí con la fibra. ¿No? Entonces aquí la vemos, el AMP cíclico, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Vemos un dibujo del artículo y sacando el cloro y cómo esta es una fotografía real, cómo las E. colis atacan a las vellosidades. La enterogregativa, pues se agrega aquí y pues corta el moco con sus mucinas. Tiene un factor adherencia y un factor ataque o toxina. El factor adherencia vuelve y repite, es una fimbria, son adhesinas, son aglutininas y el factor toxina, que son proteasas especialmente, que son, colonizan la región intestinal, ¿sí? Y también rompen el moco. Luego de ello, pues entran a las células, se aprovechan de el aparato de Golgi, ¿sí? Y ocasionan como un rodeamiento de la célula, del enterocito, lo que pues daña la absorción de nutrientes porque se apila. Es una diarrea que no produce fiebre, pero sí mucho moco, o sea, es una diarrea persistente, es secretora, es una diarrea catarral, ¿sí? La enterogregativa es una diarrea de tipo catarral. Acá la vemos en el cuadro histológico y sacado de otro contexto, está la interinvasora. Ya hablado de eso en clase, eh, donde la E. coli hace su transitosis a través de la célula M. Entonces pasa a través de la célula M y por detrás de la cortina se va a unir a todas las proteínas como el CD44, una integrina. Y tiene islas de patogenicidad. Al atravesar, mata el macrófago y empieza a formar el pedestal por detrás e invade la célula de manera intracelular para duplicarse y por fisión binaria y polimerizar la actina del citosqueleto para empujar a la siguiente célula. Digamos que tiene un factor de adherencia y un factor de ataque. Ya sabemos que el factor ataque pues es entrar a través de la célula M, ¿sí? Se pega por islas de patogenicidad, que serán las mismas adhesinas. Al entrar al otro lado, pues va a producir diarrea hemorrágica o melena y ataca por detrás, moco y dolor abdominal, interinvasora. De esta manera, acá la vemos pasando a través de la célula M y escapando del macrófago o matándolo y pasando por la submucosa. Y la enteroadherente invasora, ¿sí? La enteroadherente invasora, que nada menos y nada más que es una bacteria que se dispersa a través de la vellosidad
y produce granuloma al también atacar el macrófago. La adhesión es por fimbrias, acá nombran fimbra H y pili 1 y el sistema de secreción tipo 4 que es el pili. También que se une a receptores CAM6 y también que se moviliza o tiene un factor de ataque que es la supervivencia entre los macrófagos. La antecedente invasora es la que logra producir granulomas o las úlceras botonosas en la mucosa. Y la enteroadherente, no invasora sino difusa, se dispersa a través de las vellosidades y hace sacar los electrolitos y el agua, que es una diarrea más de cachorros. Entonces habrá adherente invasora y adherente difusa. Aquí vemos una enteroadherente difusa. Entonces sería enteropatógena, enterohemorrágica, enterotoxigénica, enteroadherente, enteroinvasora y adherente difusa. Los artículos muestran que estas diferentes E. coli tienen genotipos y la forma como se adhieren o inhiben la síntesis proteica y qué tipo de diarrea pueden lograr. ¿Sí? De nuevo nombramos la célula PANET y los antígenos luminales, cómo son captados a través o pasan a través de la célula M aquí y vemos una célula dendrítica acá en la vellosidad atrapando el antígeno en una inmunofluorescencia. Puede llegar a otros sitios. Habíamos hablado de cistitis, endometritis, piómetra, prostatitis. Entonces, muy importante llegar a otros sitios que pues nosotros habíamos estudiado el riñón en leptospira. Digamos que el cerdo se puede ver muy afectado con la pérdida de agua, de electrolitos y el perro con otras cosas, ¿no? Muchas veces necesitamos lograr hacer evaluaciones del agua. Al evaluar el agua, vemos que hay algunos tazas de Petri que tienen un papel y podemos colocar el agua. Y cuando crecen a las 4 a 8 horas, ya de una vez los puntos azules o rojos, entenderemos que hay E. coli. Hay coliformes. Entonces, muy importante. Ahí vemos un resumen de todo lo que he dicho con el sistema de secreción tipo 3, el bloqueamiento del RNA ribosomal, los pilis y fimbrias. Y recordemos que las gallinas se contaminan a través del agua, el alimento y las yacijas. Hay otros sitios, como la anfalitis del pollo. Llega al tracto respiratorio, piel, heridas de jaulas, tracto reproductivo y causando la oforitis. Todos ya saben hacer un huevo, saben por dónde entra los coliformes, la salmonela. Aquí vemos la peritonitis, pericarditis, salpingitis, onfalitis del pollito, que llega al aparato respiratorio, la aerosaculitis. Es una bacteria que produce un biofilm muy fuerte igual a la pseudomonas. Acá lo vemos, un biofilm donde pues está lleno de fibrina. Entonces aquí podemos tener los sacos aéreos, los pulmones. La E. coli ataca a las gallinas muy fuerte. Y hay vacuna, ¿no? Para ellas sí hay vacuna. Falta vacunas para nosotros.
No sé por qué no la han desarrollado para humanos, perro y gato que son tan susceptibles o el caballo. Digamos, hay muchos factores en la vacunación. Digamos que el pico de producción, demasiada luz, huevos excesivamente grandes. Acá está la E. coli para gallinas. Depende del sistema inmunológico, la nutrición, la vigilancia, la bioseguridad y nutrición que verán ustedes en su producción de gallinas. Aquí la eliminación de la E. coli en intestino de conejo se ve muy bonita. Se ve todos estos espacios blancos es porque ya la E. coli invadió la vellosidad, mire. Y esta es la vellosidad intestinal. Y acá se ve muy bonita porque se une con las fibras a la vellosidad, con los pilis y fibras. Entonces se ve genial. ¿Mm? Este es un, pues, pedestal. Acá edema de colon, la colonización de la mucosa, ya colitis ulcerosa. Entonces la colitis ulcerosa, pues hay separación de tejido y ya que vemos el hecho de que hay eh, ya necrosis, ¿no? Del tejido. La policerositis, que depende de muchas bacterias, las estamos nombrando desde Streptococcus. Acá en vejiga de una vaca, que casi no se da. En cerebro de un cerdo. Y vemos que algunos antibióticos son importantes. Priman ello, pues la sulfatrimetropin, que es como las más conocidas. Sin embargo, pues está la ciprofloxacina. Y cambiando de tema, Daniel Elmer Salmón, fue el que le dio la, le dio el nombre a la salmonela. El nombre a la salmonela. Daniel Elmer Salmón nació en Estados Unidos, es un veterinario, entonces para que sepa que nosotros sí podemos. Que también actuó, digamos, tuvo tesis importantes en Uruguay. Y acá, y Kiyoshi Shiga fue el de la toxina Chiga, que es un médico japonés, que también nombró a la Shigella y a la toxina Chiga, ¿sí? Trabajaron juntos, porque la salmonela también puede tener su toxina, em, y pues obviamente la Shigella. ¿M? La salmonelosis bovina es muy importante, a todos nos ha dado salmonela. La tifiburian es como la salmonela más importante porque pues da a todas las especies. Está la Dublin también, que puede atacar mucho cerdos y otras especies. Tiene, como ya entendimos, la parte de E. coli pues actúa de la misma manera. Existen muchos serotipos y pues algunas nombradas en animales, el Chorella suis, que es la salmonela de la diarrea sanguinolenta, la Puyoron, la Puyorosis, la Gallinaron, que es el tifus aviar, Dublin, que es una diarrea en bovirus, y también puede afectar a los cerdos. Y acá se mete otra vez el aborto. La salmonela puede producir aborto en equinos y en ovinos. La abortus ovi y la abortus equi. Y hay otra que es Vanderburg. Digamos que es más hacinamiento, problemas de desaseo, ¿sí? Entonces aquí vimos la Blanderborg en ovejas que produce aborto. La Tifiburion de todas las especies. Dublin también afecta a varias especies.
cholerasis en cerdos, polloron en pollitos, gallinaron en aves y la arizonada en pavos, enteritis en pollos y la Blanderberg en ovejas. Esta salmonelosis acá viene en un caballo, hay infección grave o contrato respiratorio o subclínica. Digamos que la infección sistémica grave, pues va a, aparte de pues, tener problemas de tipo diarreico, puede ir a otros sitios. Estas son las úlceras botonosas, las quería que las vieran. Sabemos el biofil y este sería pues una úlcera botonosa o un biofil. Este es un biofil en la placa histológica. La estenosis del colon. Repaso ahí los sistemas de secreción, algunos mecanismos. Yo nombré, saqué otro artículo y empecé a nombrar todos los mecanismos de patogenicidad desde el número uno. Entonces, primero nombran todas las fimbrias, la adhesión a la superficie celular, los operones, y vemos cómo las salmonelas empiezan pues a unir a las fimbrias. Ahí vemos la sacada de electrolitos, la enteroinvasión, la enteroagregación, igual que la E. coli. Volvemos a nombrar que la célula M no tiene glicocáliz y va a nombrar el efecto Ruffling, la ingestión de agua y alimento. El hecho de que haya pedestales, que ahí lo vemos en el, ¿sí? El efecto Ruffling son los pedestales. Algunos operones, el SOP lo nombran. La polimerización de la actina y la inactivación de algunos, digamos, coseñalizadores como el JAK-STAT. Aquí vemos un momento, por favor.
Ok, aquí vemos la salmonela que hace lo mismo que la E. coli. En la penetración evita que los endosomas se unan al lisosoma y la invasión para lograr la matanza en los macrófagos. Entonces, la matanza en los macrófagos, la fosfolipasa C, que la había nombrado en Listeria monocitógenes para, digamos que, dañar las membranas o a veces lo hacen para madurar dentro de esta vacuola parasitófora, la cual simplemente se formó por un endosoma y para poder sobrevivir allí y evita que el lisosoma se una al endosoma. Si llega a ser un macrófago, pues sería fagosoma. Digamos que neutraliza esos péptidos del estallido respiratorio y también previene la acción de la NADPH oxidasa. El artículo nombra las fimbrias, el flagelo, la cápsula, nombra el caballito de Troya, que también es muy importante. El caballito de Troya, que nos nombran para pasar, que no vaya a ir, digamos, esa salmonela hacia el estómago, sino que pase a través de el sistema linfático, la pérdida de líquidos y el más HH que nombra, ¿sí? Todo esto que nosotros hemos visto, todos los operones que los muestran, los quiero mostrar porque para que vean cómo son los artículos, ya después de que uno entiende cómo es una diarrea, pues es más fácil lograr comprender. Muchas islas de patogenicidad nombran muchos plásmidos y esta me gusta porque pues resume prácticamente lo que hace una salmonela. eh, que evita la función con los lisosomas, la replicación, la que evita la NADPH oxidasa. Mire que hay varios operones e islas de patogenicidad para rearreglar el citoesqueleto. mm, la secreción fluida y la inflamación, la apoptosis de macrófagos. Entonces, otros se unen al sistema de secreción tipo 3. ¿Sí? Entonces, mire que ella tiene muchos genes y muchos operones o genes para lograr adaptarse y atacar. La secreción de cloro, por ejemplo. Los artículos nombran cada fimbria, cada cerobar, qué fimbrias tiene y qué tipo de receptor tiene. O sea que ellos se ha estudiado muchísimo la colecistitis fibrinosa, la estenosis del colon, acá hay una gastritis en estómago de cerdo. Y mire que llegan al pulmón a otros sitios que no eran digestivos. Y empezamos con pollito, la incoabilidad reducida. ¿Mm? Entonces los hexadores son los que contaminan. El pollito sucio, el hecho de que haya gallinas con E. coli
pues van a tener plumaje escaso y opaco, se le caen las plumas, la oforitis, los huevos farfara que les he nombrado. Aquí vemos biofil, formación de biofil, los órganos de tipo cuproso o color amarillo, como el pulmón, por ejemplo, los lechones desmedros o quedados o retraso en el crecimiento, sucios, nódulos inguinales aumentados de tamaño, el quilotórax, el derrame pleural y la hemorragia pulmonar que vemos allí. Digamos que la hembra tiene dos filas de plumas, una primaria y una secundaria, mientras que el macho solo tiene una fila de plumas primaria. En el caso de la chiguela que produce el síndrome urémico hemolítico, quise más enfocarme hacia ello porque ya sabemos el mecanismo de diarrea, ¿sí? Entonces, digamos que viaja a través de la sangre, se transporta a los órganos diana y se une a la célula diana, ¿sí? Utilizando pues ciertas proteínas, ¿no? Puede llegar a riñones, páncreas, cerebro, intestino, ¿no? Hemos hablado más de intestino. Sin embargo, pues la chigatoxina tiene una unidad A y una B. La unidad A es la que daña la producción de proteínas y la B es la que se une al receptor GB3, que es la globotría o silceramida. Se internaliza y pues daña el ribosoma, daña el endotelio, entonces va a haber trombos, ¿ok? Y al producir trombos, entonces forma insuficiencia renal porque la formación de trombos va a los capilares glomerulares, como habíamos dicho, lo que pues hace que suba el BUN, ¿no? Sí. Acá la vemos actuando, atravesando como enteroinvasora, dañando el macrófago, las islas de patogenicidad. mm, el ataque de las vellosidades, esta es una colitis hemorrágica, el hecho de que ataque los macrófagos, todas las pinturas o dibujos cerca de la chiguela la nombran muy enteroinvasora y el ataque por detrás de la cortina o en la lámina propia, ¿sí? Apoptosis de macrófagos. Y saqué otro artículo en el cual pues vemos cómo la inmunoglobulina A la pasa al otro lado, la muerte celular de macrófagos, el ataque o la respuesta inmune en la placa de Peyer. Recuerden que es una respuesta TH1, ¿ok? Acá la apoptosis de macrófagos, la célula dendrítica, ¿sí? Yo siempre pongo la explicación de los dibujos acá y otro en portugués que pues nombran la misma forma. Acá la polimerización de la actina para pasar al otro lado. Y la ileitis, que es la leucemia intracelulares. La leucemia intracelulares en realidad se acaba pues de nombrar hace poco, 10 años. Es una bacteria que ataca al cerdo y la leucemia intracelulares lo que hace es hiperplasia del ileón. Al haber hiperplasia del ileón, pues la bacteria entra acá y llega a la cripta de Liverpool, la empieza a atacar por medio de una apilación de la cripta. De esta manera, entonces acá vemos que no hay absorción de nutrientes. Acá vemos que se remodela el citoesqueleto, ¿sí? Y empieza una hiperplasia de ileón. Al haber hiperplasia, pues la absorción de nutrientes no se da,
La respuesta inmune que se da también, pues ya la sabemos, la hemos estudiado. De esta manera, aquí se ven la hiperplasia de placas de Peyer, ¿no? Porque en el león es donde más placas de Peyer hay. Acá vemos el lumen, el moco de la capa externa, el moco de la capa interna que protege la vellosidad y el ataque bacteriano. ¿Sí? Está conectado con el sistema nervioso central, el músculo, la hipermotilidad. Acá nombran las citoquinas, la circulación sistémica. Entonces, este abanico pues me muestra la hiperplasia de enterocitos, en la leucemia intracelulares. De pronto sería bueno colocarle como em, acá para que ustedes también tengan pues esa indicación de lo que estamos hablando. Y acá, entonces aquí vemos que lo importante es hiperplasia de los enterocitos. Digamos, hay una necrosis, eso también. Y acá nombran los enterocitos inmaduros. Los enterocitos inmaduros pues hacen que no se absorban bien los nutrientes. Y esto es cómo se contamina por las heces, yo puedo hacer PCR, por los tejidos infectados, que puedo hacer inmunohistoquímica, por la sangre, pues, que puedo detectar por ELISA, o por el ISPOT, o detectar interferón. Vamos, son las formas. Bueno, no sé si habrá preguntas. Vuelvo y repito, pues no hay quórum para esta clase, no asistieron a clase, pidieron la clase, pero no asisten a clase. Entonces, importante que pues asistan a clase, ¿no? Está Juana Valentina, Laura Daniela, Carolina Guzmán, Michelle, Stephanie, Alejandro, Valeria, María Alejandra, Jane. Entonces, ojo con la asistencia. O sea, prácticamente que casi no hay gente. Entonces, nos vemos, chicos. El viernes habrá quiz de diarrea. Chao. Chao, profe, Gracias, profe. gracias. Chao. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Dime, Tatiana. Nada, profe. Chao. Chao. ¿Tienes alguna pregunta? No, profe, bueno, de pronto las notas el viernes las compartirás. Sí, ojalá. Sí, es Bueno. que he tenido práctica.